A los atributos, valores, comportamientos y conductas que caracterizan a los hombres les llamamos masculinidad. ¿Cómo impactan estos factores en la lucha para alcanzar la igualdad de género? Hoy, en Mujeres en la Justicia, hablaremos de machismo y nuevas masculinidades. Nos acompañan aquí en el estudio, desde España, Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, España. También es médico forense. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, encantado de estar ahí con todos ustedes. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y aquí en el estudio de Justicia TV está Alejandro David Avante Juárez. Él es magistrado electoral, presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, bienvenido. Muchísimas gracias, Vero. Gracias por la bienvenida a ti y a tu auditorio. Y también vía plataforma digital está con nosotros Óscar Montiel. Él es docente investigador en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y perito en antropología social con perspectiva de género en casos de trata de persona y feminicidio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Antes de iniciar esta conversación, quiero comentarles, porque ya se habrán dado cuenta nuestros amigos de Justicia TV, porque es que en esta ocasión solamente nos acompañan 3 invitados, 3 varones. Pues porque en este espacio estamos convencidos de que la igualdad de género, los derechos de las mujeres no deben ser un tema exclusivo que deba ser abordado por las mujeres. Se necesitan también hombres comprometidos, aliados en esta lucha por alcanzar la igualdad de género. Así es que vamos a comenzar el programa, si les parece bien. Doctor, allá en España, explíquenos qué debemos entender cuando hablamos de nuevas masculinidades. Muchas gracias. Pues no es tanto una definición ni un concepto cerrado, sino que trata de aglutinar un encuentro y un sentimiento en cuanto a la conciencia que tomamos los hombres de que la situación que caracteriza la desigualdad es consecuencia de una cultura que hemos hecho los hombres a lo largo de toda la historia, ese patriarcado o androcentrismo, y que por lo tanto tenemos que ser partícipes en la solución de las desigualdades en la injusticia que supone esa construcción social y cultural. Pero para ser partícipes y ser responsables en todo ese proceso transformador, necesitamos transformarnos individualmente. Entonces, es como un encuentro de hombres que cuestionan, que toman conciencia crítica de esa realidad, que cuestionan el modelo y que se implican a través de lo que el feminismo ha hecho hasta ese momento para ser también responsables en la solución a las consecuencias de esta injusticia social. Por lo tanto, es el concepto, el nombre que ha aglutinado otras ideas, como por ejemplo cuando se habla de masculinidades disidentes, masculinidades igualitarias, masculinidades críticas. Es una forma de entender que los hombres nos posicionamos críticamente frente a la construcción androcéntrica y que queremos ser partícipes y responsables en esa transformación social a favor de la igualdad. ¿Por qué es tan necesario que se dé esta transformación? ¿Cómo impacta en nuestra sociedad el que no se den estos cambios y el que se sigan viviendo, ¿no?, este tipo de machismos? Doctor Montiel. Pues justamente una de las cosas que estoy de acuerdo con el doctor Miguel es cómo podemos ver que es parte de un proceso, es decir, los estudios de género sobre la vida y experiencias de los hombres es un campo de investigación, de estudio que inicia en el ámbito académico y que luego en México al menos se pasa a sociedad civil, que son los primeros que justamente, como también apuntaba el doctor Miguel, empezaron a explorar esta parte de la construcción de las masculinidades violentas y cómo se inicia un proceso de transformación. Esto estamos hablando de finales de los años 80, principios de los 90 que se da en México. Entonces, se tiene que tener claro que es un proceso que surge a partir de las demandas de las compañeras feministas y que algunos hombres en su momento retomaron estos conceptos teóricos y que después trataron de hacerlo a partir de la experiencia en esa transformación personal y que luego, lo vamos a ver más adelante, cómo esto, a partir de la demanda del respeto de los derechos de las mujeres, podemos identificar que el principal agente de violencia en contra de las mujeres somos nosotros los hombres y que eso ha trascendido de la academia a sociedad civil y que hay
y avisos de que el gobierno, en acciones de gobierno, se comprometan estas acciones de transformación social, que sin el Estado no podemos entender esas partes de cómo transformar esta cultura patriarcal que tiene más de 2000 años en nosotros, y que podemos identificar esos puntos claves que las luchas feministas nos han colocado, esas claves que los hombres hemos retomado para investigarnos en nuestra construcción de una masculinidad violenta. Sobre todo, creo que el punto que tendríamos que estar reflexionando es cómo deconstruimos esa masculinidad violenta, y también analizar estas partes de las nuevas masculinidades que han sido utilizadas por algunas personas, algunas organizaciones, para dar solo conferencias, ¿no? Una conferencia no hace una transformación de nuestras identidades violentas. Tiene que ser un proceso más amplio, no sé, más que talleres, digo, y más y a que fondo, el gobierno ¿no? tiene que intervenir. Doctor, más Gracias. a fondo también. Magistrado, cuando hablamos de machismo, como decía el doctor, como de esta deconstrucción del machismo, como que se ha ido adaptando, como que el machismo no ni siquiera tiene que llegar a ser violento para que se pueda manifestar, ¿cierto? Yo diría, Vero, todo el machismo es violento. La realidad es que es una forma de violencia, pero en realidad la invisibilizamos. Porque ya nos acostumbramos. Es un tema que está tan invisibilizado que de pronto puede pasar inadvertido, y esa es la parte, creo que es el primer punto que tenemos que centralizar. Creo que el primer punto para deconstruir es hacer esto visible. Y es muy importante que los hombres reconozcamos, y en esta parte creo que ese es el primer punto para arrancar una masculinidad transformadora, es darnos cuenta que somos herederos de esta cultura patriarcal que nos ha privilegiado y que nos ha generado privilegios, los cuales se siguen explotando. Entonces, es todo un fenómeno cultural, es lo que vivimos, lo que consumimos, lo que hacemos, pero sobre todo los ejemplos que damos. Y esto, lo que decía el doctor, es muy importante. No son conferencias, no son talleres, es la vida diaria. Y en la vida diaria hay que dar ejemplos de que queremos y que necesitamos la igualdad. Se tiene que ver, ¿no? En las acciones diarias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios aquí en Mujeres en la Justicia. Ya estamos de regreso conversando sobre machismo y nuevas masculinidades. Magistrado, ¿cómo en esta lucha que se ha dado a través del tiempo para alcanzar esta igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres, ¿qué situación nos puede comentar en cuanto a esto de lo que se denomina masculinidad hegemónica? ¿Cómo nos lo podría explicar? Mira, este tema de la masculinidad hegemónica en realidad es un eufemismo para decir una cultura machista, ¿no? La realidad es que es una cultura que heredamos y que en muchas ocasiones no solo los hombres, sino también las mujeres perpetuaron. ¿Qué esperábamos obtener cuando escuchábamos las canciones que alguien nos decía que una mujer era su perro fiel y él era su guía, ¿no? O soy un desastre porque hay muchos platos sucios en la cocina. Eso es un fenómeno cultural, la música es un fenómeno cultural, es lo que consumimos y ojo, debemos estar atentos porque ciertamente ahora estamos transformando, estamos generando estas nociones de igualdad, pero esas manifestaciones culturales en alguna que otra manera no han evolucionado y siguen de muchas maneras perpetuando este trato no igualitario o incluso discriminatorio de las mujeres. Entonces, la realidad es que la cultura machista se arraigó en la médula de la sociedad, no solo la mexicana, sino la sociedad mundial. Y por eso hace rato me gustaba mucho la palabra que usaba el doctor en el sentido de deconstruir. Y esta palabra de deconstruir debe ser opuesta a demoler. En realidad, cuando nosotros pensamos, no es que hay que demoler algo, pues pensamos en una demolición que genera un caos, genera... La deconstrucción tiene que ser cuidadosa, tiene que ser con la vocación de construir algo nuevo que soporte el cambio, no que genere un caos. Entonces, yo creo que la clave está en segundo de kinder. Tenemos que trabajar con nuestras niñas y niños para efecto de que ellos crezcan ya en una cultura de igualdad, que
ellos sean quienes empujen el cambio, pero a la luz de nuestro ejemplo. Insisto, si nosotros damos muchas conferencias y muchas pláticas, pero en la vida diaria asumimos una actitud machista, el ejemplo que estamos dando es de perpetuar esta conducta. Entonces, creo que la transformación tiene que venir de ahí. Magistrado, tú mencionas esta parte desde el núcleo familiar, ¿no? Doctor Lorente, me gustaría que nos comentaras, en el caso de las políticas públicas, ¿también debe existir, ¿no?, desde ahí ese impulso? ¿O de qué manera se puede lograr esta verdadera transformación? Sí, está claro que el cambio social que necesitamos, como muy bien se ha explicado, es un cambio que es un cambio radical, porque cuando hablamos de cultura machista, tenemos que entender que estamos hablando de la construcción cultural que define la normalidad. El machismo es cultura, no es conducta, o no solo es conducta. Tenemos la mirada y el objetivo centrado en determinados resultados de esa construcción cultural, pero toda la construcción en sí misma es parte de ese machismo, como muy bien acaba de explicar el magistrado, ¿no? Esa idea es la que nos debe de llevar a entender que toda masculinidad es hegemónica, no existe la masculinidad no hegemónica. Y a veces cuando enfatizamos esa hegemonía en la masculinidad, podemos generar una confusión al pensar o al hacer que alguien piense que existe una masculinidad no hegemónica. Lo que sí existe son diferentes grados y posiciones masculinas individuales a la hora de utilizar o de recurrir a sus privilegios individuales. Pero el hecho de que no se usen en un momento determinado no quiere decir que no se tengan, que no estén disponibles. Por eso es muy importante cuando hablamos de violencia, de desigualdad, de injusticia, entender que no solo se utiliza la fuerza física para llevar a cabo esa construcción de la desigualdad o esa violencia, porque como la OMS dice muy bien en su definición de violencia, cuando la describe como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Y el poder es la clave para definir la normalidad y la construcción cultural, puesto que no necesitamos conductas, sino que la propia determinación de la normalidad bajo las referencias androcéntricas históricas ya van condicionando los propios resultados. Y como muy bien ha dicho el magistrado, las propias mujeres, como consecuencia de esa cultura, van interiorizando elementos de esa construcción que incluso llevan a aceptar o a justificar la violencia. Yo como médico forense tuve muchos casos de mujeres maltratadas que decían: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Había una crítica a la cantidad de violencia, no a la violencia. Por eso tenemos que transformar esa construcción cultural y definir la normalidad sobre la igualdad, tal y como viene diciendo durante siglos el feminismo. Por eso tenemos que acercarnos. Yo sé que es una palabra, cuando hablamos de feminismo, que da miedo escucharla y casi que da miedo pronunciarla, pero cuando hablamos de masculinidades, de nuevas masculinidades, de masculinidades igualitarias, estamos hablando de feminismo, porque es a lo que tenemos que unirnos los hombres, puesto que es el pensamiento y la acción que viene trabajando por la igualdad desde siglos atrás. Doctor Montiel, ¿qué tanto hemos avanzado aquí en México en ese tema? Mencionaba el doctor Lorente cómo no solamente esta transformación tiene que estar en la mente y en la acción de los hombres, también el de las mujeres, ¿no? Porque hemos crecido con esos patrones y también cómo nos desprendemos de eso. Sí, claro, es la pregunta de los 64 millones, porque justamente tenemos que aprender a nombrar la violencia tal cual es, ¿no? A mí me gusta hablar más que de machismo, de violencia masculina, porque si hablamos de machismo, estamos aludiendo a una cuestión de la naturaleza, los machos son violentos, las hembras, ¿no? Entonces creo que la construcción cultural de la violencia tiene que ponerse en esos términos, ¿no? La violencia masculina en los proxenetas, la violencia masculina en los feminicidas, en los violadores. Y que justamente quiero tocar el punto de cómo esa capacidad adaptativa de la violencia masculina es la clave para implementar políticas públicas. Yo estoy seguro de que la violencia masculina es inversamente proporcional al acceso a la justicia de las mujeres. Explico, a mayor derecho y mayor justicia a las mujeres hay una sofisticación de los poderes de dominio de los hombres, y a menor justicia hay una crudeza en la violencia, y eso nos explica los contextos de violencia en México y en el mundo. Solo por poner un ejemplo, las nuevas
nuevas masculinidades fueron muy bien entendidas por los llamados proxenetas o padrotes que hay en México. Ellos entendieron que a partir de la aparición del SIDA y que se bajaron muchos recursos para que las mujeres en situación de prostitución pudieran reunirse y hacer acciones de prevención, y que justamente también pudieran identificar las violencias que sufrían en esos contextos y las violencias de los policías, de los mismos padrotes, ¿no? Llevó a los padrotes a decir, híjole, ya cambió el mundo, ¿no? Nosotros también debemos cambiar. ¿Y qué hicieron? Nada más les voy a poner una frase: una palabra duele más que 1000 golpes. Dejaron de golpear a las mujeres y cambiaron de la violencia física a la psicológica, ¿no? Exacto, por eso yo hablo de que entendamos cómo se adaptan las formas de violencia para mantener el dominio y control de las mujeres. Esa sería la clave. Gracias. Bien, y poner mucho énfasis en eso porque es como lo que ya comentaban ustedes, ¿no? Entonces, como ya no me golpea, ¿no? Ya solamente me ofende, ya solamente es verbal, quizás ya no lo estoy sintiendo como lo violento que es. Vamos a hacer una pausa y regresamos para comentar cómo estas nuevas masculinidades se están expresando en espacios académicos y también jurisdiccionales. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy. Estamos conversando sobre machismo y nuevas masculinidades. Magistrado, ¿cómo se viven estas nuevas masculinidades en el ámbito jurisdiccional? Pero yo te quisiera decir que esto en realidad es difícil, porque hay que desarraigar muchas prácticas, ¿no? De pronto quisiera platicar muy brevemente, por ejemplo, una anécdota. Tenía un asunto sobre violencia política por razón de género. Recibimos en audiencia de alegatos a las partes y de pronto la accionante, la actora, estaba intentando exponer su caso, pero ciertamente no era algo que a ella le agradara, se sentía incómoda, y de pronto la interrumpe su abogado y le dice, a ver, permíteme, porque yo lo voy a explicar, ¿no? Y un modo de interrumpir esa circunstancia, y afortunadamente mi compañera magistrada y mi compañero magistrado en aquel momento me apoyaron, fue parar en seco al abogado y decirle, a ver, abogado, permítame, esto es un tema de violencia política por razón de género que está usted ejerciendo contra su cliente. Entonces, pare, demos oportunidad de que la actora se exprese, porque lo importante es que se exprese. Entonces, recientemente también tenía una audiencia de alegatos y una de las partes señalaba, es que mi compañera fue objeto de, y yo paré en seco y dije, por favor, permítame, es sujeta, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones que son mínimas, pero ayudan a ir transformando, a ir sembrando el cambio. Y quisiera terminar diciendo que las y los jueces tenemos un problema, y es que somos quienes decidimos controversias. Y a veces cuando una controversia viene mal integrada y tomamos una decisión que no favorece una determinada corriente ideológica, una determinada, en automático se nos asume como que somos opositores o como que rechazamos. Las y los jueces resolvemos conforme a derecho, y eso también forma parte de juzgar con perspectiva de género, pero pues a la luz de los límites que tenemos en un expediente. Qué interesante, y cómo pues hay que ver, como dice, los aspectos quizás mínimos, pero que sí hacen la diferencia. Doctor Miguel, me gustaría que nos dijera, ¿existe una receta, una guía específica para ser un hombre diferente, para tener una nueva masculinidad? No hay recetas ni fórmulas mágicas. Muchas veces se esperan que les digamos una especie de lista de síes y de lista de noes, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, para partir de ese nuevo marco empezar a ser un hombre, digamos, igualitario, ¿no? Un hombre aliado con el feminismo. No es eso, no se trata de comportarnos de una forma diferente, sino que esa conducta, ese comportamiento sea consecuencia de una transformación individual que tiene que ser paralela y sintónica con la transformación social y cultural a favor de la igualdad. No tenemos que inventar nada, y ahí está todo inventado, es alcanzar la igualdad. El feminismo lo lleva viviendo y haciendo durante siglos, y tenemos que incorporarnos a ese proceso transformador, crítico con nosotros mismos y acompañando al resto de compañeros y compañeras hacia ese logro de la igualdad. Por lo tanto, ser consciente de que es un proceso, como se ha apuntado, y que en ese proceso exige un protagonismo activo, continuado, puesto que no es fácil y a veces habrá momentos de duda, de crítica, incluso de desorientación, pero que precisamente de esos momentos es de donde más se aprende
y donde más podemos encontrar razones para seguir avanzando hacia adelante en ese proceso que también se ha insistido mucho de deconstrucción de esta masculinidad androcéntrica, impuesta, rígida, crítica, para hacer una masculinidad mucho más abierta, flexible, sintónica, armónica y, por supuesto, pacífica. Doctor Óscar Montiel, ¿qué nos puedes decir en tu experiencia? ¿Qué es lo que se está haciendo en Tlaxcala sobre este tema? Pues justamente una de las cosas que desde las investigaciones sobre las masculinidades violentas me ha llevado a entender cómo en algunos municipios de Tlaxcala se caracterizan por la producción de proxenetas, ¿no? Entonces, esas masculinidades violentas que se reproducen y se sofistican me lleva a plantear que solo a partir de la implementación de políticas públicas se puede hacer una transformación. Lo que propusimos en el programa de igualdad a nivel estatal fue crear un programa de atención a la violencia masculina con 3 actores importantes. Uno, a población abierta, pensando en pueblos y municipios en donde esta metodología que ha sido probada, ¿no?, de identificar la violencia masculina. En 12 sesiones identificas la violencia masculina, aprendes a pararla y creas condiciones de bienestar propios, familiares y de tu entorno cercano. El otro grupo importante que debemos trabajar son con los funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios públicos, incluyendo también las universidades, que también somos funcionarios públicos, en donde se tiene que ser por obligación pasar por esta serie de desarticulación de nuestra violencia masculina, ¿no? Tiene que ser una obligación, tiene que ser una certificación de los funcionarios públicos. Y el otro grupo importante son los hombres en prisión, porque lo que hemos descubierto es que tanto feminicidas, violadores y proxenetas lo que hacen ahí es sofisticar las formas de violencia que ejercen y la transmiten a los hombres que están afuera. Entonces, tendríamos que parar la violencia ahí con ellos y evitar la sofisticación de los que están afuera. Esa es la propuesta. Una verdadera transformación ahí en las personas que están en prisión. Rápidamente, magistrado, sus conclusiones. Mira, la verdad es que estoy muy agradecido por la invitación y haber compartido el panel con los doctores. Y creo que todo se resume en asumir una actitud de dejar de establecer una sociedad en la que seamos nosotros y ellas, en la que seamos los de un lado y los de otro. Es una gran sociedad única en donde cabemos todas y todos y hay que luchar porque todas y todos tengamos igualdad de oportunidades, conscientes de lo que heredamos y estar dispuestos a cambiarlo, a transformar. De lo que se puede hacer. Miguel Lorente, doctor, tus conclusiones. Pues en esa línea, es decir, la masculinidad conlleva la racionalidad de ser hombre bajo esos criterios. No es una pérdida de control, no es una inconsciencia. Somos como somos porque queremos ser y procuramos hacerlo tal y como pensamos que tenemos que hacerlo. Por tanto, igual que podemos ser de esta forma, podemos ser de otra forma completamente distinta, rompiendo con esa construcción histórica que tantas y tan malas consecuencias tenemos en términos de violencia y de injusticia social. Por lo tanto, los hombres tenemos que ser conscientes de que no hay neutralidad. Si no hacemos algo para cambiar la realidad injusta y violenta que tenemos, estamos haciendo desde nuestra pasividad para que continúe. Por lo tanto, ahí está nuestro compromiso y ahí está nuestro posicionamiento, o a favor o en contra de la igualdad. Así es, tener esa voluntad para hacer el cambio. Doctor Óscar Montiel, tus conclusiones, por favor. Pues a partir de los peritajes que he hecho con feminicidas, violadores y proxenetas, siempre me quedo un espejo, ellos nos sirven como espejo, entonces me ha llevado a identificar qué de feminicida, qué de violador, qué de proxeneta tengo y cómo se generó esa cultura en mí que se manifiesta en acciones, expresiones, en el lenguaje corporal y tratar de desarticular eso para proponer bienestar para mí y para mi entorno cercano. Gracias. Bien, pues muchas gracias a ustedes, gracias a nuestros invitados aquí en el estudio y a través de las plataformas digitales. Gracias también a usted por su atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González. Quédese en la señal de Justicia TV.